Gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con su programa El Día. A mí me parece que nuestro invitado de hoy no amerita mucha presentación, es un ambientalista, un ecologista, un luchador de larga data, desde siempre diríase, y le ha dado seguimiento a todo lo que tiene que ver con la amenaza, con la depredación, con los problemas que hay en el medio ambiente, y siempre hace propuestas desde la Academia Dominicana de la Ciencia, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, él como persona, como poeta, en fin. Luis Carvajal, buenos días. Muy buenos días, Buenos Luis. días. Gracias por esa presentación. Eso es cariño, usted lo sabe, merecido. Sí. Luis, caray, hablar de medio ambiente, el asesinato de Orlando, pero de repente la designación de Miguel Seara Hatton, una persona muy conocida, también un gran académico, economista, pero una persona muy sensible a todos los temas medioambientales. Yo le he mencionado a muchas personas que es de las pocas personas que yo conozco, Miguel Seara Hatton, que llegó a hacer el Camino de Santiago, creo que 2 o 3 veces. Y estamos hablando desde la frontera con Francia, caminando hasta llegar a Santiago de Compostela. Pero antes de que tú comiences a participar, te vamos a invitar a un café, que te lo tienen ahí recién preparado. Que por cierto, de aquí a Santiago siempre hay que hacer una paradita para Gracias. tomarse un café. Un Para cafecito. Santiago de nosotros. Sí. Bueno, Luis, la pregunta del millón. A tu entender, ¿cuál es la agenda que le espera a Miguel Seara Hatton en medio ambiente? Las partes fundamentales de esa agenda. Mira, hay 4 componentes de esa agenda. Hay una primero que va a la institución que él pasa a dirigir. El Ministerio de Medio Ambiente, que es creado por la Ley 6400, se ha convertido en un archipiélago de islas de poder donde caciques locales en cada isla pelean por quién puede manipular mejor normas, reglamentos, permisos, y en algunos de esos espacios llegó a crearse verdadera estructura de corrupción con problemas muy serios. Si uno hace una revisión de los permisos de los últimos años, encontrará que muchísimos se han dado de manera, por un acto de prevaricación de funcionarios en diversos niveles, que muchos no han pasado por la ruta del análisis interno, que es muy rígido y que si se cumple, es casi imposible, si se cumple el análisis que está establecido en la normativa, que se dé un permiso irregular. Y hay otro que es peor, que han pasado y lo que sale de allí es que no se debe dar el permiso y como quiera se entrega. Y llegamos a tener un ministro que quería obligar, en el caso de Ángel Esteve, a que le firmasen permisos que todos los técnicos decían que era imposible, y lo que hizo fue trasladar a los técnicos que estaban en esos espacios para lograr crear un aparataje que le sirviese. Entonces, poner orden al ministerio es la primera tarea, y eso tiene 5 componentes. Recuperar los técnicos buenos y serios y de mucha calidad que por desafección de las estructuras políticas fueron movidos, frenar una situación que se da de una inequidad salarial, donde mucha gente que llegó y que prácticamente no tiene funciones, de repente puede tener el salario de un viceministro y se convierte en isla de poder. Reconocer la necesidad. ¿Eso está pasando ahora? Sí, él encontró esa situación, y encontró una situación peor. Encontró que en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la gente siempre dice en los parques nacionales, pero en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los guardaparques, hay algunos que tienen 3, 4, 5, 8 meses sin cobrar. Hay algunos directores que han renunciado, no había logística para combustible, no había carencia absoluta de vehículos, o sea, la imposibilidad de trabajar. El otro elemento importante es que, a pesar de que el ministerio tiene un presupuesto por debajo de lo que necesita, tiene una subejecución del presupuesto. Creo que la primera área que él empezó a remover fue esa área administrativa. Sí, lo financiero y los recursos humanos. Sí. Y eso era no solamente ineficiencia, ahí había una mezcla de muchos componentes. Y desde luego, cuando uno ve ya ahora el ministerio actuando hacia afuera, tiene que poner un control a la depredación. Sí. Mire, ya nadie tiene que venir aquí a prohibir
de que se traigan agregados de los ríos, porque eso está prohibido desde la ley que rige la corteza terrestre, correcto, que es una ley de los años 70. Pero en el 86 vinieron mandatos y luego, de manera recurrente, han habido decisiones desde decretos, resoluciones, normativas, prohibiendo lo que está prohibido de todas maneras, que luego prohíbe la ley 6400 y se sigue. Ustedes no han oído que todos los ministros empiezan diciendo vamos a resolver el problema de los ríos, vamos a resolver lo de los agregados. Eso se resuelve con... aplicando la ley. Si hay voluntad política de aplicar la ley. Está obligado el ministerio a crear una serie de estructuras logísticas funcionales, por ejemplo, para el monitoreo de calidad de aire. Entonces se imagina que en todas las ciudades modernas, cuando usted va a salir, usted sabe cuál es el nivel de partículas, cuál es el nivel de contaminantes que hay. Nosotros no necesitamos eso para ciudades grandes como Santo Domingo, como Santiago, La Vega, y eso no es muy costoso. Y una red de monitoreo de calidad de aire o una red de monitoreo de calidad de agua implica un salto técnico cualitativo importante. Miren, en un hospital ellos pueden seguir cómo ha ido variando la incidencia de determinada enfermedad en función de cómo van variando los parámetros ambientales. Y para un neumólogo sería muy importante saber qué nivel de particulado y qué tipo de amenaza hay en los grandes centros urbanos, porque él está recibiendo pacientes y esa información es una información de primera línea. Por ejemplo, un segundito, Germán, para que vea las dimensiones, porque lo hemos estado hablando, tú no has escuchado, Luis, las dimensiones del caso Medusa. La Nueva Victoria se hizo en un humedal. Entonces la pregunta es, ¿quién dio ese permiso? O sea, ¿cómo tú vas a construir? Una cárcel ecológica, ¿no? Bueno, quiero recordar que en este programa, cuando estaba la Nueva Victoria planificándose, nosotros señalamos que estaba en una zona de inundación, que poder resolver ese problema, la ingeniería, te dicen, puedes resolverlo todo. Pero ahí era que estaba el dinero. Unos enormes costos que no le sumaban valor a la estructura. Pero además, el movimiento ambiental protestó y la comunidad local, y sobre todo, por ejemplo, el Grupo Tinglar, montó una campaña alrededor de la impertinencia de que la cárcel estuviera allí. Recuerdo a Teodoro Lara protestando de manera permanente, incluso reclamándonos a nosotros porque decía que no pusimos la fuerza suficiente en la denuncia de este caso, pero eran tantos casos. Claro. Hay un detalle de carácter político, estratégico, para entender por qué una cárcel como la de La Victoria también estaba en un lugar que se inunda. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque nadie nunca se ha podido fugar por un túnel. Al revés. No, esto es bueno. Por un túnel. Claro que. Donde se inunda, ¿no? Donde se inunda ya. Donde se inunda tú no puedes hacer un túnel para escaparte. Se te llena te ahogas ahí abajo. Es un elemento interesante, curioso, yo no lo había pero pensado. para una cárcel tan grande, con tanta historia y tantos años de historia, busquen si ha aparecido, aunque sea un solo caso, de alguien que haya hecho un túnel en La Victoria. Fue estratégico entonces. Bueno. Yo pensé que era parte de esa ecología, como se habla de animales, de medusa y de cosas. No, es que yo estoy hablando de La Victoria. Yo no estoy hablando de la Nueva Victoria. Comprendo. El lugar de ubicación de la Nueva Victoria es totalmente inadecuado. Y de hecho, ciertamente, cualquier permiso que se diera allí era irregular o partió de que no se hicieron las evaluaciones suficientes. Por eso, una de las tareas primarias del ministro es recuperar la calidad, la capacidad técnica en el análisis de las solicitudes que hay, que fue parcialmente desarticulado y neutralizado, pero además él tiene la obligación como ministro de respetar lo que dicen el mandato técnico. Correcto. Porque él es un gran economista, una persona preocupada, pero él no es el especialista en esos temas. Precisamente por ahí va mi pregunta. Hay quienes dicen, ¿es correcto nombrar a un economista en medio ambiente? ¿Es el hombre adecuado para eso? Pero quiero agregar también, porque nos están preguntando por el chat, Pedro Andújar pide que le preguntemos a Luis Carvajal sobre la planta eléctrica en el río Sama.
Para una preocupación. Bien. Le mezclé dos cosas ahí. Pero... Sí, viendo cosas. Empecemos por lo del ministro. Solo Omar Ramírez y Ernesto Reina, de alguna manera, uno que venía de la ingeniería civil y el otro que era biólogo, incluso conservacionista. Que había sido viceministro. ¿Verdad? Y que había sido viceministro y había sido director de parque, tenían, digamos, lo que la gente entiende que es el perfil de un ecologista. Pero qué bueno que tenemos un filósofo aquí. Si el medio ambiente es la totalidad de las relaciones de la sociedad con la naturaleza y los componentes que ellos crean, no hay un profesional del medio ambiente. Correcto. Oye bien, un periodista puede ser perfectamente un personaje y cuando él maneja la información, está haciendo una intermediación entre la sociedad y el contexto en el que vive. Nosotros tuvimos un historiador, el primero tuvimos fue un sociólogo, Mac Puig, tuvimos un médico, Bautista Rojas Gómez, un abogado, tuvimos un abogado, entonces tuvimos dos abogados, porque Orlando también lo era. Entonces si te exceptúo a Ernesto Reina y a Omar Ramírez, está claro, bueno, y Jaime David, que venía, que era agrónomo, pero era también psiquiatra, y de repente tenía un perfil amplio. El problema no era la formación de ellos, el problema era la visión de Estado y cómo tú manejas la capacidad gerencial, en términos de gerencia de una estructura como esta que tiene. Fíjate que sobre lo primero que él actúa sobre una estructura administrativa donde ninguno de los que acaban de quitar o poner tiene que ver nada con lo que la gente entiende que es medio ambiente. Yo soy biólogo, pero yo no soy ambientalista por ser biólogo. O sea, de hecho, quiero que sepan que mucha gente que estudia ecología, ecólogos de profesión, no son ambientalistas, peor aún. Sí. Claro, porque el problema no es el nivel de conocimiento de la naturaleza. El ambientalismo es una actitud ética. Correcto. Es un problema de cómo tú valoras. Mira, en todos los procesos de producción van a convertir naturaleza a través del trabajo y de la tecnología en bienes. Y esos bienes de diversos tipos. Pero cuando tú generas bienes, cuando tú lo organizas, un físico te diría que tú lo estás entalpizando, estás creando organización. Pero cuando tú creas esto, estás creando desorganización, estás creando males, estás creando desperdicio, estás liberando una energía que son componentes que en el proceso de producción tú lo externalizas y tú concentras el bien y el mal lo socializas. Pues mira, lo ambiental es descubrir que el proceso productivo que te genera bienes y males, digamos, si la acumulación de bienes de riqueza genera bienes y pobreza, y esa riqueza y esa pobreza que se genera en los procesos productivos, alguien se queda con ella y alguien la distribuye. Okay. Y eso es lo ambiental, la obligatoriedad de que la sociedad vea el conjunto del proceso y sus impactos. Yo me río porque siempre que voy a un programa y tengo a alguien que no es ecologista, nos dice, pero siempre que se produce es imposible crear daño. Sí, claro que sí, es imposible. Lo ambiental es que tú sepas que está produciendo eso, te planifique para que sea menos y luego lo distribuya de la manera más justa posible. Porque el ecologismo te plantea como pauta filosófica, David, ¿sabe qué es la base? Es que si los bienes están mal distribuidos, históricamente los males han estado peor distribuidos, peor aún, han estado fuera del análisis técnico de la economía, de la sociología, de la política. Los bienes tú lo cuantificas y el mal lo cualifica. Y dice, no, y como tú lo cualificas, tú terminas diluyéndolo y viéndolo de una manera Se nos acaba el tiempo, mi estimado Luis, pero quiero reiterar la pregunta de Pedro Andújar. No, mira, la planta cuando se establecieron ahí ya estaban chocando con la legislación dominicana. No teníamos ley ambiental. Hace más de 30 años que se establece en esa planta de manera provisional. Y ha habido 7 decisiones en diversos momentos para su traslado. Y está claro que incluso cuando se dio el permiso a la nueva, ya había una orden que se había propuesto de trasladarla y se dio el permiso diciendo que no se estaba dando el permiso. O sea, esa planta debe moverse de ahí. La necesitamos, pero en otro sitio. En otro sitio, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Siempre grato. En serio, y tienes que volver más a menudo, porque yo sé que en la medida en que el nuevo ministro comienza a tomar decisiones, vamos a tener que ir evaluando las decisiones y los retos que está enfrentando. Tuvimos a Luis Carvajal con nosotros sobre el nuevo ministro, Miguel Sarah Hatton, en Medio Ambiente. Vamos a una pausa
Y viene Maribel Contreras, ¿verdad que sí? Sí. Así que atención a todo lo que viene en el programa a partir de ahora. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.